Saludos mis hermanos, bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de este día lunes con el título Asociación de Iglesias. Antes de comenzar quisiéramos pedir su ayuda, la ayuda del Señor, y para eso vamos a orar. Ahí donde ustedes estén, acompáñenos en la oración. Padre bendito, en esta mañana queremos su ayuda. Sea usted quien nos dirija, sea usted quien nos enseñe todo lo que está escrito. Y quisiéramos, Señor, prepararnos para su segunda venida. Por su justicia perfecta y en su nombre santo oramos. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, Asociación de Iglesias tenemos para el día de hoy. Tenemos 3 preguntas en una y vamos con la primera pregunta. ¿Qué simboliza una mujer en las Escrituras? ¿Y qué significa no contaminarse con mujeres como condición para ser sellada? Tenemos los libros de Isaías 4.1, Oseas 2, capítulo 2, verso 2, verso 20, Segunda de Corintios 11.2, también tenemos Apocalipsis 14.4 y tenemos Apocalipsis 17.4 y 5. En esta oportunidad vamos a leer solamente 2 versos o 2 partes de cada libro. Y quisiéramos también leer el testimonio. En el conflicto de los siglos dice lo siguiente. El término Babilonia se deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las escrituras para designar las diversas formas de religión falsa o apóstata. En Apocalipsis 17 se representa a Babilonia como una mujer, una figura que se usa en la Biblia como el símbolo de una iglesia. Una mujer virtuosa representa una iglesia pura, una mujer vil, una iglesia apóstata. Conflicto de los siglos, página 361. Entonces, mis queridos hermanos, hemos leído el testimonio en esta oportunidad, pero también vamos a leer la Biblia. Y vamos a leer el capítulo 4 de Isaías, el verso 1. Dice: En aquel tiempo, 7 mujeres echarán manos de un hombre y dirán: nosotras nos vestiremos de nuestras ropas, comeremos de nuestro pan, solo permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En ese capítulo encontramos a 7 mujeres tratando de echar mano de un hombre, o de cogerse de un hombre, o de llevar el nombre de ese personaje. Eso significa que son 7 iglesias que están llevando el nombre de Dios o de Jesucristo, pero quieren hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso el texto implica y dice: nosotras comeremos de nuestro propio pan y nos vestiremos de nuestra propia ropa. Sabiendo que la ropa representa la justicia perfecta de Cristo, estas iglesias quieren tener su propia justicia. Sabiendo que el pan representa la palabra de Dios, ellos quieren proporcionar su propio material de pan, su propia escritura, su propia doctrina. Entonces estas iglesias representan, o estas mujeres representan a iglesias que no están llevando el maravilloso nombre del Señor Jesús ni su palabra. Entonces, vamos a la respuesta. ¿Qué simboliza una mujer en las Escrituras? Simboliza iglesia. Esa es la primera respuesta. Simboliza iglesia. ¿Y qué significa no contaminarse con mujeres como condición para ser sellada? Significa no contaminarse con doctrinas. Significa no contaminarse con doctrinas. Segunda pregunta. También tenemos una tercera pregunta. ¿Qué significa el término Babilonia? El término Babilonia significa confusión. Una tercera pregunta y una tercera respuesta. El término Babilonia significa confusión. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a una pregunta más. ¿Podemos decir que cualquier persona relacionada con una iglesia falsa está contaminada? ¿En qué momento comienza la corrupción? Segunda de Corintios, capítulo 6, 14 al 18 y Apocalipsis 18.4. En Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18, encontramos que es imposible unirse con yugo desigual. Y en el capítulo 14 encontramos lo que menciona el profeta para estos tiempos. Apocalipsis 14,
o 18, 4. Dice lo siguiente: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero también quisiéramos leer en esta oportunidad 2 de Corintios 6, 14 al 18. Y así podemos comprender lo que la Escritura trata de decirnos en esta mañana. El verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Que vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces no se puede unir con yugo desigual. Es imposible tener una unión o una alianza entre Dios y el mundo. No se puede, mis queridos hermanos. Todos los que quieren tener esa alianza con el mundo y decir: no, pero podemos hacer alianza, podemos unirnos, ellos van a comprender, es difícil. Si no es la voluntad de Dios, no puede haber algo productivo en esa unión. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la respuesta y también vamos al testimonio. En los primeros siglos, después de un largo y severo conflicto, los pocos fieles decidieron disolver toda unión con la iglesia apóstata, si aún se rehusaba a liberarse de la falsedad y la idolatría. Vieron que la separación era una necesidad absoluta si querían obedecer la palabra de Dios. Conflicto de los siglos, página 45. Entonces, los primeros cristianos se desligaron de las costumbres paganas de una iglesia apóstata. También dice Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 265. Dios le enseñaría a su pueblo que la desobediencia y el pecado son sumamente ofensivos para él y no deben ser considerados a la ligera. Él nos muestra que cuando su pueblo se encuentra en pecado, debe tomar medidas decisivas o decididas de inmediato para quitar ese pecado de ellos, para que su ceño se descanse, para que su ceño no descanse sobre todos ellos. Pero si los pecados de la gente son pasados por alto, por los que están en posiciones de responsabilidad, su ceño estará sobre ellos. Y el pueblo de Dios como un cuerpo será considerado responsable de esos pecados. En su trato con su pueblo, en el pasado, el Señor muestra la necesidad de purificar a la iglesia de los errores. Un pecador puede difundir las tinieblas que excluirán la luz de Dios de toda la congregación cuando la gente abatimiento. Entonces, mis queridos hermanos, dice el testimonio, le enseñará a su pueblo que la desobediencia y el pecado son sumamente ofensivos para él. Y si una persona se está desubicando, entonces debe acercarse y pedir luz para que no sea contaminado con este tipo de enseñanza que se está relacionando en el mundo entero. Entonces dice, podemos decir que cualquier persona relacionada con la iglesia falsa está contaminada. Sí, porque no se puede unir con yugo desigual. La respuesta: sí, porque no se puede unir con yugo desigual. También hay otra pregunta: ¿en qué momento comienza la corrupción? Cuando vives junto con ellos en las mismas prácticas. Cuando vives juntos con ellos en las mismas prácticas. Así comienza la corrupción. Podríamos decir que simplemente estamos apoyando, estamos juntos con ellos porque es nuestra familia, porque son nuestros amigos, nuestros vecinos, pero haciendo lo que ellos hacen, estás comenzando la corrupción en tu vida, estás metiendo tinieblas a tu vida y habrá un momento en que empezarás a apostatar de la fe verdadera. Mis queridos hermanos, amigos y todos los que nos observan a través de las redes, quisiéramos que ustedes entiendan que estamos viviendo tiempos del fin. Asociación de iglesias en este tiempo es demasiado. Podemos ver cómo
la iglesia madre, junto con las iglesias hijas, se están uniendo. Y se están uniendo para hacer una alianza. Y de aquí para adelante, perseguir al pueblo de Dios. Ecumenismo no debería existir en las iglesias o en la iglesia verdadera. Ecumenismo es una apostasía entre lo que representa el pueblo de Dios. Si tú quieres seguir a Dios, aléjate de la corrupción. Si tú quieres ser un cristiano que represente su nombre y lleve su sello, aléjate de la apostasía. Ese es el consejo de un servidor en esta mañana. Que tú seas la luz para este mundo y que representes un baluarte, que representes un mensajero. Que Dios te bendiga. En este día, bendiciones para cada uno de ustedes. No se olviden de compartir y también de comentar. Bendiciones.